Bendiga, ¿cómo están? En esta hora vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a hablar acerca de Primera de Juan 3:1 en adelante, esperando que sea Dios hablando a su vida y también a la mía. Y nos dice la palabra en Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque a Él no le conoció. Miremos, dice, tengamos fe en el Padre Celestial, cuánto Él nos ha amado, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Por eso dice, a todos los que le hemos recibido, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué dice a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? Porque aquel que aún no ha recibido a Cristo, dice la palabra que es creación de Dios. Ha sido creado, como dice la palabra, ¿verdad? Que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Pero para ser hijos de Dios, necesitamos confesarle los pecados a Cristo y recibirlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso dice la palabra en Primera de Juan 3:1, que el mundo no nos conoce, porque a Él no le conoció. ¿Y qué es el mundo? ¿O quiénes representan el mundo? Son todos los que andan en los placeres de este mundo, que aún no han querido arrepentirse y no han querido recibir a Cristo como su Salvador. Entonces, cuando nosotros andábamos antes muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Andábamos allá en el mundo, haciendo lo que nosotros queríamos, haciendo todas las obras de la carne, todo lo que a nosotros nos parecía bien, todo lo que a nosotros nos parecía bueno, porque así éramos lejos del camino de Dios. Pero luego dice la palabra de que el que está en Cristo es nueva criatura, y que las cosas viejas dice que pasaron, y todas aquellas cosas que nosotros hacíamos allá en el mundo, ya ahora en Cristo ya no las hacemos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de apartarnos del pecado y de ser apartados para Dios, para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios le agrada, para poder seguir siendo hijos de Dios. Porque Dios dice que no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos, dice la palabra, a un arrepentimiento. Y nos dice también que Dios ama al pecador, dice, pero aborrece el pecado. Entonces, tal y como nosotros estábamos allá en el mundo, llenos de delitos, llenos de pecados, así Dios ya nos amaba. Porque sabemos que el pecado vino desde Adán y Eva. Y dice que desde que ellos pecaron, nosotros ya venimos con la simiente pecaminosa. Entonces, como nosotros ya venimos con esa simiente de pecado, pues Dios, Jehová de los ejércitos, envió al Hijo. Y lo envió a morir por los pecadores, para que a través de Jesucristo nuestra alma no se pierda. Porque como ya hemos hablado antes, la gente vivía según la ley, hoy nosotros vivimos según la gracia. Y la gracia la recibimos a través de Jesucristo, quien fue que murió en la cruz y resucitó venciendo la muerte. Y a través de Él dice que nosotros podemos recibir la remisión de pecados. Y como ya les hemos enseñado anteriormente, que la remisión de pecados se alcanza después de haberse arrepentido y después de haber recibido a Cristo como vuestro Señor y Salvador. Entonces dice la palabra que Jesucristo nos vino a reconciliar con el Padre, con Jehová.
Entonces, cuando nosotros estamos lejos de Dios, que no hemos recibido a Cristo, dice la palabra que estamos enamistados con el Padre. El Padre está airado, está enojado con nosotros por el pecado. Pero aún así dice la palabra que Él nos ama, pero que Él quiere, dice, que el hombre no se pierda, sino que proceda a un arrepentimiento. Por eso es que Él dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces Él quiere que el pecador, el impío y el pecador, dice la palabra, se vuelva a Cristo, se vuelva a sus caminos y que deje el pecado, porque el pecado es lo que Dios aborrece. Porque como dice, Él es un Dios puro y es un Dios santo. Y dice la palabra que nada contaminado va a entrar al reino de los cielos. Es por eso que nosotros como cristianos y los que no son cristianos debemos lavarnos, debemos limpiar nuestras vestiduras para que un día podamos morar con nuestro Padre Celestial. Porque como dice la palabra, dice, yo vengo pronto, y viene, dice, por una iglesia sin mancha, dice, y sin arrugas. Entonces ya hemos hablado que las arrugas son los pecados, todas las cosas que hacemos y cometemos que a Dios no le agradan. Esas son arrugas para nosotros y delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Son los pecados, si hay malas palabras, también eso es malo, porque la palabra nos dice ya en el libro de Mateo que de toda palabra ociosa, dice que el hombre hablara, dice, en esta tierra dará cuenta, dice, en el día del juicio, dice, por tus palabras, dice, será justificado, dice, pero por tus palabras también, dice, serás condenado. Entonces, ¿qué pasa si alguien tiene malas palabras en su boca? Entonces, como sabemos que muchas personas crecen así, y bueno, son pecados de que ya están en la vida de cada persona y que pueden arrepentirse de eso y pedirle perdón a Dios, y pueden pedirle a Dios que les quite las malas palabras. Entonces Dios cambia y transforma, dice, la mente y el corazón del hombre, y lo hace, dice, a través del Espíritu Santo de Dios, porque la palabra nos dice que el hombre no puede cambiar por sí solo, sino que necesita a Cristo, y a través de Cristo pues viene el Espíritu Santo que lo convence de todo pecado. Y cuando dice el hombre también se refiere a la mujer también. Entonces es por eso de que si hay malas palabras es de orar, ¿verdad? Pedirle a Dios que quite esas malas palabras, que quite las malas costumbres, para que nuestro vocabulario se limpie, se purifique, así como nuestras vestiduras espirituales tienen que purificarse delante de la presencia de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues orando, porque como ya dijimos, nadie cambia de la noche a la mañana, nadie puede cambiar solo, necesita a Cristo para que el Espíritu Santo lo pueda transformar a través de Jesucristo. Y como ya sabemos, el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios, de nuestro Padre Jehová. Por eso la palabra nos dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Entonces, como ya dijimos, necesitamos a Cristo y necesitamos también la oración para ser cambiados, renovados y transformados. Así dice, porque para conocer al Padre hay que conocer al Hijo. Hay que venir, dice, a la fuente de vida que es Cristo Jesús. Entonces, como ya dijimos, el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios. Entonces, por eso también, para conocer al Padre, que es Jehová, necesitamos conocer al Hijo. Porque a través del Hijo nosotros llegamos al Padre. Porque como ya dijimos, que dice la palabra que Jesucristo nos vino a ser amigos con el Padre. Entonces, es por eso que necesitamos a Cristo, para estar en amistad con el Padre Celestial, con Jehová de los ejércitos. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Y por qué es que dice que cuando Él venga seremos semejantes a Él? Porque dice que cuando Cristo venga a levantar a su iglesia, y si estamos vivos o los que estén vivos para cuando Cristo venga, dice que van a ser transformados y van a tener cuerpos glorificados. O sea, de que cuando Cristo venga, esta carne, este cuerpo, no va a subir, sino que Dios nos va a poner un cuerpo glorificado, pues por lo cual nosotros podamos pasar, dice, las atmósferas cuando seamos elevados con Cristo, ¿verdad? Entonces Dios nos va a poner esos cuerpos glorificados para que podamos subir juntamente con Él al reino de los cielos. Por eso dice que seremos semejantes a Él, porque le veremos, dice, cara a cara. Y con este cuerpo nosotros no podemos ver a Jesucristo ni al Padre, ¿verdad? No lo podemos ver. A veces nosotros podemos soñar que vemos a Jesucristo, pero nunca le vamos a ver la cara. A veces solo, bueno, yo no he soñado, pero he escuchado personas que lo han soñado, pero dicen que le han visto las sandalias, los pies, las vestiduras blancas, un cinto de oro que él anda y así un manto que se dice que él usa. Pero eso es una revelación, ¿verdad? Pero no dicen igual los que han visto al Padre, tampoco le han podido ver cara a cara, porque el Padre es espíritu, dice, es como luz resplandeciente. Entonces, bueno, lo que le han visto igual no le han visto a la cara, no que han visto esa luz resplandeciente. Entonces, porque dice que nosotros no le podemos ver cara a cara, porque nos moriríamos. Cuando Jehová se le presentó a Moisés, le dice que estaba una zarza que ardía, ¿verdad? Y dice que Moisés le dio curiosidad de ir a ver por qué es que esa zarza ardía, y cuando él llegó, estaba la misma presencia de Jehová en esa zarza, y le dijo: quítate las sandalias, le dijo, porque el lugar donde tú andas, santo es, le dijo. Y dice que Moisés se quita las sandalias y se fue medio acercando. Y entonces dice de que estaba la presencia de Dios, pero aún ahí en la palabra no dice que Moisés le haya visto así cara, sino que era como fuego y a la vez como luz resplandeciente. Entonces por eso dice que cuando Moisés pues habló Dios con él y bajó del monte Sinaí, donde estaba esa zarza que ardía, ¿verdad? Dice que Moisés también bajó con una luz radiante en su rostro, porque la misma presencia de Dios le transmitió luz. Entonces, así por muchas partes de la Biblia sabemos que Jehová es como luz. Personas que lo han visto en revelaciones, lo han visto a veces en un trono de oro, sentado, pero igual ven una luz resplandeciente o radiante en forma de un varón, pero no le ven la cara, porque dice que nosotros no podemos verle cara a cara a él con este cuerpo de carne, porque nos moriríamos. Pero cuando Cristo venga, dice que le veremos cara a cara, porque tendremos cuerpos glorificados. Esos cuerpos van a estar ya aptos y capacitados para poder ver al mismo Dios, al mismo Señor Jesucristo, que Él es el que nos va a venir a traer juntamente con un ejército de ángeles celestiales que nos van a acompañar para que nosotros podamos subir con Él si estamos vivos. Y si estamos muertos y hemos muerto en Cristo, pues la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Esos son los primeros que Jesucristo va a levantar, los que murieron en Cristo, y luego dice los que estemos vivos, pues seremos levantados y transformados juntamente con Él. Así que dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica
a sí mismo, así como Él es puro. ¿Y cuál es la esperanza que todo aquel que tiene esta esperanza en Él? La esperanza es que vamos a ser transformados y que vamos a subir con Él y que le vamos a ver cara a cara. Y dice que esto se purifica a sí mismo, dice, así como Él es puro. Nuestro Dios es puro. Jesús ha prometido que un día le veremos tal y como Él es, que un día vendrá a levantar a su iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga, por lo cual debemos limpiar nuestras vestiduras espirituales para poder estar santificados para la venida de Cristo. ¿Y cuáles son las vestiduras espirituales que tenemos que limpiar? Es todo nuestro interior, todo lo de adentro, malos pensamientos, malas palabras, cualquier cosa que hagamos que nosotros como seres humanos sabemos que son malas y que a Dios no le gusta. De esas cosas nos tenemos que despojar y limpiar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues orando, pidiéndole a Dios que nos ayude a lavarnos, a limpiarnos de todo lo que a Él no le agrada y poniendo de nuestra parte, ¿verdad? Porque la oración va juntamente con que nosotros tratemos de no hacer las cosas, porque digamos que si yo le digo que me quite alguna cosa que a Dios no le agrada, pero yo la sigo haciendo y sigo orando, eso no es efectivo. Para que Dios me dé respuesta, yo le oro que me quite lo que a Él no le gusta, pero yo trato también de ya no hacerlo. Entonces, juntamente con que yo me active ya no hacer lo malo y oro, ahí es donde Dios obra. Pero si yo solo oro y no trato de hacer las cosas, como digamos hay personas que tienen vicios, hay quienes que toman por años y quieren dejar el vicio y ya no pueden porque ya el vicio los anda ahí ya. Algunos, por acá cerca donde yo vivo, he visto como unos 8 jóvenes, hombres jóvenes, y allí duermen en la cuneta, allí anochecen, amanecen, jovencitos. ¿Por qué? Porque ya son esclavos del vicio. Y ya aunque ellos quieran, no pueden dejar ese vicio. Entonces, ¿pero qué pasa con una persona que ya tiene un vicio bien avanzado? Que tiene que orar. Orar para que Dios le quite el vicio, pero también tiene que esforzarse. Allá no tomar, allá no quedarse en la calle, a volver con su familia. Porque si se quedan en la calle, o sea, se quedan porque saben que allí les llega el trago, allí alguien le da una moneda y ya con eso ya van ajustando y compran otro trago y se lo siguen tomando. Entonces, las personas que ya están esclavas a este vicio, pues tienen que hacer un mayor esfuerzo, o sea, a ya no seguir más en la calle, a ya no tomar, esforzarse, oración y esfuerzo. Es la única forma de poder vencer eso, pero también eso quiere que la persona quiera, porque a veces a algunos se les evangeliza y realmente dicen que ellos no quieren nada con Dios. Yo evangelizaba a un joven que tiene como unos 18 años o menos, 17, y él ya está adicto y pasa que duerme en las calles. Y él dice que no, de que él prefiere hacer pacto con el diablo, y no estar con Cristo. Entonces ahí ya es cosa de cada quien, ¿verdad? Lo que él quiere ser y lo que él decide. Pero como dice, nuestro deber es poner la palabra, hablarle de Cristo y hacerle llamamiento. Ya si la persona pues se hace renuente y quiere estar en la oscuridad, en las tinieblas, cree que eso es vida, estar con el diablo, que lo tenga tirado en la calle, en las cunetas, tomando todo sucio. O sea, allí sí, no hay nada que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Pero nuestro deber es poner la palabra, orar por ellos. Es lo que podemos hacer, orar, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia. Pero para cambiar y para estar de Dios es necesario que nosotros queramos. Es necesario que la persona quiera reconocer que es pecador y que necesita a Cristo. Pero si la persona se hace renuente y dice que está mejor allá en el mundo, entonces ahí ya no hay nada que hacer, ni el mismo Jesucristo hace nada. ¿Por qué? Porque Él dice, yo estoy a la puerta, dice, y llamo.
Si alguno abre la puerta, dice, y es la puerta del corazón. Dice que si alguno abre la puerta del corazón, Él entrará en él, entrará a su corazón. Y aún dice, cenaré con Él. Y cenar, pues quiere decir que estará con Él, pues de que lo ayudará, que su presencia estará con Él, que lo va a libertar, que le va a ayudar. Entonces, pero dice, yo toco a la puerta. Si alguno abre la puerta, pero si no abre la puerta del corazón y dice no, que prefiere más la calle o que prefiere más el mundo, entonces ahí aunque Dios le esté tocando a la puerta y lo quiera salvar, lo quiera rescatar, lo quiera ayudar, va a ser bien difícil, porque quiere que nosotros abramos nuestro corazón a Dios para que Él pueda entrar a nuestro corazón y pueda morar en nosotros. Así dice Jesús, ha prometido que un día le veremos tal y como Él es, que un día vendrá y a levantar a su iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga, por lo cual debemos limpiar nuestras vestiduras espirituales para poder estar santificados para la venida de Cristo. Sabemos que si nos mantenemos en la vid verdadera, que es Cristo Jesús, estaremos santificados para la llegada de su venida. Por otra parte, si la muerte nos sorprende antes, nuestra santificación en el Hijo de Dios nos ayudará a reposar en la presencia de nuestro Dios, pues Él ha prometido despertar a todos los que duermen en Él. Y esto pues lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Que cuando Él venga va a resucitar primero a los muertos en Cristo y se los va a llevar con Él. Por eso aquí dice que los va a despertar, porque ahí los va a resucitar y se los va a llevar. Pues él dijo que sus tumbas se abrirían y que los muertos en Cristo resucitarían primero y luego los que estemos vivos seremos transformados con cuerpos glorificados. Es lo que cuando Cristo venga y si estamos vivos y Dios no quiera nos quedemos, ¿verdad? Va a ser bien fácil que sepamos quiénes murieron en Cristo y quiénes no, porque si nosotros nos vamos allá a los cementerios a ver cuáles tumbas están abiertas, pues allí vamos a ver, ¿verdad?, cuáles son las que están abiertas, que son los que se levantaron en Cristo, y las que están cerradas es porque murieron sin Cristo. Pero Dios nos guarde de quedarnos, ¿verdad? Y tenemos que estar preparados para que cuando Cristo venga nos vayamos con Él, porque como dice, que cuando Cristo venga a traer a su iglesia, esto va a quedar que es un caos. O sea, dice de que nosotros, si le decimos a Cristo, vení ya, tenemos que estar preparados, porque si le decimos vení y no estamos preparados, no sabemos lo que pedimos, dice. Porque esto va a quedar una gran tribulación acá en la tierra. Y el Espíritu Santo ya no va a estar en la tierra. Entonces va a ser bien difícil, o sea, todavía se va a poder salvar uno, pero va a ser bien difícil porque ya el Espíritu Santo que convence de pecado ya no va a estar. Las Biblias van a ser prohibidas, las van a quemar, y todo el que tenga Biblias y todo el que sea cristiano lo van a azotar, lo van a meter preso, lo van a perseguir. Y entonces para ser salvo va a ser bien difícil, porque la gente tiene que andarse escondiendo, tiene que irse a huir. Dice que no va a haber nadie que les predique, porque dice que tendrán hambre, dice. Y hambre, dice, no de comida, sino hambre de palabra de Dios. Y caminarán, dice, de mar a mar, dice. Y no van a encontrar palabra. ¿Por qué? Porque los predicadores, los verdaderos predicadores, todos aquellos que hacían la obra de Dios, ya se han ido con Cristo, ya no van a estar aquí. Y las Biblias van a ser quitadas y va a ser bien difícil. Entonces la gente va a andar de mar a mar buscando palabra de Dios y ya no va a encontrar.
sino que por sí mismo va a tener que tener su Biblia de escondidas, que no se la vayan a hallar, porque si la hallan lo van a matar, lo van a torturar o lo van a obligar a que rechace a Cristo y que se vuelva a ellos. Entonces va a ser bien difícil. Es por eso que ahora que Dios permite que se predique la palabra en todo el mundo, a toda criatura, ahora de que todavía tenemos la libertad de escuchar palabra de Dios, de tener una Biblia y leerla y escudriñarla, ahora que todavía tenemos la libertad de asistir a los cultos, de asistir a la vigilia, es ahora que debemos de buscar a Cristo, es ahora que debemos congregarnos, es ahora que debemos escuchar palabra de Dios, es ahora que debemos escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que usted se quede para la tribulación. La mejor Biblia que usted va a tener es la que tenga guardada aquí, la que usted haya leído, escudriñado y la haya guardado en su mente y la haya guardado en su corazón. Porque en aquel tiempo ya no va a poder tener esa Biblia de papel, pero si usted la tiene aquí y aquí, eso le va a ayudar para la salvación. Entonces esperemos que nadie se quede, que todos nos vayamos con Cristo. Pero es ahora que debemos buscar la presencia de Dios cada día y prepararnos para que aquel día, dice, no nos sorprenda en tiniebla. Porque ay de nosotros si nos sorprende en oscuridad, en tinieblas, cuando Cristo venga, lejos de sus caminos. Nos va a venir un gran sufrimiento. Si ahora que está la palabra, que hay tantas iglesias donde congregarse, nos cuesta tanto, y ahora cuando ya no hay ganado y ya ni siquiera esté la presencia del Espíritu Santo, ¿qué va a ser de nuestra vida? Entonces no hay que esperar que vengan los días de tribulación, sino que ahora que estamos a tiempo hay que prepararnos, porque dice la palabra, nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo, dice que Cristo volverá. Y estamos viendo todo lo que ha acontecido, vemos todo lo que ha pasado allá en Dubái, en Brasil, en Estados Unidos, en tantos países donde han habido inundaciones, donde han habido también terremotos, donde han habido también tsunami. Y todo eso es una forma de que Dios nos habla, que está a las puertas, que Él ya viene, que nos preparemos. Porque por eso la alabanza nos dice que nos habla por las aguas y nos habla por los vientos. Es una forma que Cristo tiene de alertarnos y de hablarnos y decirnos, yo estoy a la puerta, prepárense, busquen mi presencia, que yo muy pronto vengo a llevar a mi iglesia. Pero ¿qué pasa? Nosotros pueden venir terremotos, pueden venir tsunamis, pueden venir tempestades, que seguimos lo mismo, ¿verdad? No, dice, hubo un mal tiempo, vino una gran tormenta y no pasa nada, ¿verdad? Lugares que se lleva hasta las casas, inunda todo y la gente, pues no pasa nada. Y no es así, es una forma que Dios nos está hablando, que Él ya viene y que tenemos que estar preparados. Tenemos que aprender a conocer los tiempos, las señales, y esas son las señales que Cristo ya viene. Entonces hay que estar alertas, hay que estar preparados, hay que estar buscando la presencia de Dios, hay que estar orando. Si aún no ha recibido a Cristo, recíbale como su Señor, como su Salvador, como su Redentor. Usted solito en su casa puede arrodillarse y pedirle perdón por los pecados que ha cometido. Decirle, yo reconozco, Padre, que soy pecadora. Y sé que moriste en la cruz del Calvario por mí para que yo no tenga que morir sin Dios y sin esperanza. Perdóname todos los pecados que he cometido. Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor. Bórreme del libro de la rebelión y escríbame en el libro de la vida. Usted tiene que hacer la oración de fe para que sus pecados
sean perdonados, porque dice la palabra que el que no fue hallado, dice, inscrito, dice, en el libro de la vida, dice, fue lanzado, dice, al lago que arde con fuego y azufre, dice. Y esta es, dice, la muerte segunda. Y yo ya les he enseñado y les he dicho que la muerte segunda es la muerte sin Cristo, porque tenemos la primera muerte, que es la muerte del cuerpo físico. Este cuerpo desciende a la sepultura. El espíritu vuelve a Dios, que Dios nos dio. El espíritu es el soplo de vida que Dios nos ha dado, ¿verdad? Dice que Dios, cuando creó al hombre, dice, ya lo tenía todo, ya hecho, preparado. Pero el hombre estaba inerte, como que fuera un muñeco, un maniquí. Pero dice que ya Dios, después que ya lo tenía todo hechito, dice que sopló por su nariz, dice en el libro de Génesis. Y le sopló, dice, aliento de vida. Y ese soplo que Él le dio por su nariz es el espíritu de vida. Y por eso la palabra dice, el espíritu vuelve a Dios, que Dios lo dio, porque el espíritu es el soplo de vida que Dios le ha dado. Este cuerpo, como dice, de polvo eres y al polvo vas a volver. Entonces este cuerpo va a la sepultura y pues con unos años y se vuelve polvo. Y el alma, dice, el alma es con la que nosotros sentimos, vemos, hablamos, tocamos. Entonces esa alma es la que va a ir a dar cuenta. La palabra dice que vamos a dar cuenta, sean nuestras obras hechas buenas aquí en la tierra o sean hechas malas. Entonces nosotros nos vamos a presentar delante del trono blanco y allí vamos a ser enjuiciados. Jesucristo dice la palabra que va a ser el juez. Y allí nosotros nos vamos a presentar a dar cuenta de lo que hicimos acá. Si hicimos lo bueno, hicimos lo malo. Pero como hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, todos hemos hecho lo malo. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos, dice, del camino de Dios. Pero para eso vino Cristo, para eso Jehová envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Entonces es por eso que yo siempre les repito, necesita Cristo para salvarse. Necesita pedirle perdón a Cristo y recibirlo como su Salvador para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, es por eso de que no tenemos que dejar a un lado al Hijo de Dios. Hay personas que son religiosas y dicen que ellos ya creen en algún santo o creen en la Virgen, pero no han recibido a Cristo. Y el avance principal para salvarse es el Hijo de Dios, porque solamente Él murió y resucitó en la cruz. Nadie más pagó por los pecados por nosotros. Por eso la palabra dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, dice. Pero el que se rehúsa, dice, a creer en el Hijo, dice, no verá la vida, dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo decimos nosotros, no, lo dice la palabra. Y que no hay ninguna otra forma, dice, de llegar al Padre, sino solo a través de su Hijo Jesucristo. No hay otro mediador, dice. Entonces, el único mediador es Jesucristo, porque fue el que pagó por nosotros. Entonces, por eso no tenemos que dejar a un lado a Jesucristo, al Hijo de Dios, porque Él es el camino a la vida eterna. Sin Él no vamos a poder entrar al reino de los cielos, y eso lo tenemos que tener bien claro. Por eso yo les invito, escudriñen las escrituras, porque la palabra dice, escudriñar las escrituras, porque en ellas dice tener la vida eterna. Si usted escudriña las escrituras, nadie le va a engañar, nadie le va a mentir, porque hay personas en las religiones que ellos saben lo que ahí les enseñan, pero no leen, no encuentran la verdad. Y es por eso que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, para que podamos entender la palabra de Dios y sepamos cuál es el camino verdadero a la vida eterna. Y la verdad es Cristo Jesús. Así que dice en
Primera de Juan 3:1. Bueno, Dios les bendiga a todos los que se han unido, ¿verdad? Bendiciones a todos. Dice que cuando Él se manifieste, ¿quién se manifestará? Jesús. Seremos semejantes a Él. ¿Semejantes por qué? Tendremos cuerpos glorificados y estaremos aptos para poder presenciar la presencia de nuestro Dios. Nuestro cuerpo glorificado estará listo para pasar las atmósferas. Seremos guiados por los ángeles hasta llegar al tercer cielo, donde está el Padre Jehová. Y sabemos que hay un primer cielo, hay un segundo cielo y hay un tercer cielo. El primer cielo es el que nosotros podemos ver, donde nosotros vemos las nubes, las estrellas, el sol, la luna, y los meteoritos y todo lo que podamos ver que a veces pasan por ahí. El segundo cielo está una atmósfera oscura. En el segundo cielo está parte de los ángeles caídos que fueron arrojados del tercer cielo, del trono de Dios. Por eso hay muchos de esos astronautas que le llaman, que han llegado hasta el segundo cielo y dicen que se han encontrado con un agujero negro en el segundo cielo. Y dicen de que han mandado una nave para entrar a ese agujero que han hallado ahí. Y pues ellos lo han estado viendo como a través quizás de computadoras y así va. Y dicen que la máquina esa que han mandado se ha perdido adentro, porque adentro solo hay oscuridad y tiniebla, y es un lugar inalcanzable, en el cual dicen que se perdió. Entonces nadie tiene valor de entrar a ese agujero, porque el que entra allí, aunque sea astronauta, se pierde. Entonces, ¿pero por qué? Porque esa atmósfera es la del segundo cielo, donde están los ángeles caídos, los demonios. Y luego el tercer cielo, que es donde está el trono de Dios, donde está el Padre Celestial. Es allí donde nosotros vamos a ir. Así que para poder lograr este encuentro con nuestro Dios, debemos de dejar de infringir la ley de Dios. En Primera de Juan 3:4 nos dice que el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:8. Y también nos dice que el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. En algunos dice que el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero como ya sabemos que desde Adán y Eva nacimos con eso pecaminoso, y Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, pues a través que nosotros recibimos a Jesucristo, pues pasamos a ser hijos de Dios. Y entonces ya ahí ya anulamos lo que dice acá el versículo, ¿verdad? Que el que peca es del diablo. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, pues pasamos ya a ser hijos de Dios. Y en Primera de Juan 3:5 nos dice que Jesús apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en él. Bueno, allí justifica lo que acabamos de decir, ¿verdad? Así que en el versículo 6 nos dice que todo aquel que permanece en él no peca. Entonces, y es verdad, porque dice que cuando uno está en Cristo ya y tiene al Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo no nos deja pecar. Y eso es algo bien especial de parte de Dios y bastante comprometedor a la vez. Porque cuando usted tiene la presencia de Dios y usted quiere cometer un pecado, ya no puede, le da una reprensión, usted siente una reprensión en su corazón y algo que le dice no lo hagas. Y si lo haces, algo va a salir mal. Y es algo que bueno, es bonito a la vez, porque usted sabe que no puede cometer ya aquel pecado porque el Espíritu Santo está en usted. Y eso le ayuda bastante a que usted se aleje del pecado y ya no cometa aquellas cosas
Y es algo bien bonito porque usted siente que la presencia de Dios está ahí con usted, le da paz, armonía y que Dios la está bendiciendo. Pero el problema duro es desobedecer y hacer el pecado cuando Dios le está dando el sentir que no lo haga, la reprensión. Los juicios son duros. La desobediencia se paga caro, como dicen los descuidos. Alejarse de Dios se paga caro cuando usted verdaderamente tiene el Espíritu Santo que la está allí poniendo la reprensión que no cometa pecado. Entonces por eso dice que el que tiene el Espíritu de Dios no peca. El que tiene Cristo no peca porque el mismo Espíritu de Dios hace que no peque, le pone el sentir que no lo haga. Entonces en 1 de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios es el Espíritu Santo que Dios pone a morar en nosotros. Es la que no nos deja pecar, pone la reprensión de no hacer las cosas. Esa simiente llamada Espíritu de Dios es la que no nos deja pecar. Bendiciones a todos los que se están uniendo. Así que dice, porque dice la palabra que Jesús es el Hijo de Dios y que no se encontró pecado en él. Pues dice la palabra que fue obediente hasta la muerte. Como cordero mudo, dice, fue llevado al matadero y él no abrió su boca. Él dice, no murmuró. Él fue obediente por obediencia al Padre y por amor a nosotros los pecadores. Jesús, encontrándose en 40 días de ayuno, fue tentado por el diablo, diciéndole, haz que estas piedras se conviertan en pan. Dice que el diablo lo lleva a las alturas y le dice, tírate pues que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarde. Así dice que Satanás tentaba a Jesucristo, ¿verdad? Como que Jesucristo dijera, yo soy hijo de Dios y yo me puedo tirar y no me pasa nada, ¿va? Porque mi Padre me guarda. Pero también Jesucristo dijo que en su palabra que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, aunque nosotros sepamos que Dios nos puede librar, nos puede guardar de algo, si alguien nos tienta y nos dice, hacer tal cosa, y no cristiano, pues y no te va a pasar nada. No hay que dejarnos tentar por el diablo, porque la palabra dice que nosotros no debemos tentar a Dios, ¿verdad? Sino que tenemos que ser sabios. Así Jesucristo nos ha dado un ejemplo, que Él no se tiró, sino que le dijo, apártate Satanás, me eres tropiezo, no tentarás al Señor tu Dios. Así dice que Jesús fue tentado, probado hasta la muerte y venció la muerte y no se encontró pecado en él. Jesucristo ha vencido la muerte y dice que Él tiene las llaves del Hades y del infierno. Al que Él quiere, dice la palabra, le da vida y al que Él quiere también se la quita. Porque hay muchas palabras que Dios ha librado, ha guardado de la muerte. Porque Él tiene las llaves. Él ha vencido la muerte. Él decide a quién se lleva, a quién no. Por eso que dicen que aún la muerte le tiene que pedir permiso a Él, ¿verdad? A quién se va a llevar. Y si Él mismo dice, no te lo llevas, la muerte no puede hacer nada. Pero por eso necesita siempre tener a Cristo, para que Cristo le guarde y Cristo le respalde siempre. Y también dice que Dios es santo y 3 veces santo. Así que si no hay pecado en Él, nuestra simiente viene de Él, podemos vencer el pecado. No es que no vamos a pecar, sino que nosotros debemos
de vencer el pecado. Así que bendiciones al que se acaba de unir, ¿verdad? Sabemos que somos tentados a pecar desde Adán y Eva. Traemos esa simiente de pecado. Pero cuando venimos a Jesús somos nuevas criaturas. Pues ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, estoy apto para rechazar el pecado, para que seamos manifiestos hijos de Dios. Bendiciones, ¿verdad? A quien se ha ido uniendo. Sonia Linares dice muchas bendiciones. Pues como dice el versículo 5, que Él apareció para quitar nuestros pecados. También Jesús nos dejó un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Primera de Juan 3:12 nos dice que no seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano buenas. Entonces ahí vemos las obras de Caín, que dice la palabra que mató a su hermano por envidia, porque dice que Dios aceptaba la ofrenda de su hermano, ¿verdad?